Buenas tardes a todos, bienvenidos a una tutoría de Historia Argentina. En esta tutoría vamos a centrarnos en el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Vamos a partir desde el año 1827 para poder comprender cómo Rosas llega a su primer mandato. En el año 1827 asume como gobernador de Buenos Aires el general Manuel Dorrego. Dorrego se va a encontrar con un país totalmente endeudado, con crisis financiera, crisis económica, y además de encontrarse con un país totalmente en crisis, se va a encontrar con la presión de Inglaterra, porque Inglaterra le va a empezar a exigir a Dorrego que pague la deuda que ya había sido generada por el primer presidente argentino, que fue Bernardino Rivadavia. Entonces digamos que Dorrego va a tener que pagar los platos rotos, ¿sí?, por culpa de Rivadavia, y además para este entonces Argentina estaba en una guerra con Brasil, ¿sí? A esta guerra se la conoce como la Guerra del Brasil, en donde estaba luchando justamente Argentina con Brasil por el territorio de Uruguay. Dorrego va a firmar un tratado de paz, va a ponerle fin, ¿sí?, a esta guerra, en la que digamos que no ganó ni Argentina ni Brasil, ¿sí? Uruguay se declara la independencia de Uruguay, y digamos que a partir de esta decisión que toma Dorrego, ¿sí?, van a aparecer personajes que se van a poner en contra de él por esta decisión de supuestamente traicionar a la patria, ¿sí?, cuando en realidad Dorrego digamos que no hizo nada malo, simplemente puso fin a esta guerra, ¿sí? Estos personajes, ¿sí?, que se van a poner en contra de Dorrego fueron el general Lavalle, el general Paz. Lavalle era de Buenos Aires, el general Paz era de Córdoba. Ellos participaron en la Guerra del Brasil, van a volver aliados de esta guerra, y cuando Lavalle regresa, ¿sí?, a Buenos Aires, va a llevar a cabo un golpe de Estado. Lleva a cabo un golpe de Estado en donde lo va a meter prisionero a Dorrego, en donde, digamos, y lo vuelvo a aclarar, Dorrego no tenía la culpa de nada. Lo meten prisionero a Dorrego, él toma el poder de Dorrego, ¿sí?, cuando en realidad nadie lo eligió. Y al poco tiempo Lavalle va a ordenar de que lo maten, lo fusilen a Dorrego en la ciudad de Navarro en el año 1828, ¿sí? Bien. Y aquí va a aparecer una figura que es justamente Juan Manuel de Rosas, un caudillo estanciero que tenía propiedades en el campo. También tenía un ejército, que eran básicamente las personas que vivían, ¿sí?, en el campo, en estas propiedades. Rosas era una persona que estaba bien económicamente. Además, Rosas también tenía un vínculo comercial con el hermano, ¿sí?, de Manuel Dorrego, que se llamaba Luis Dorrego. Va a llegar un momento en donde Rosas va a tomar a su ejército y se va a ir a enfrentar con el ejército de Lavalle, ¿sí? Y digamos que fueron por dos motivos. Una por ir en defensa de Manuel Dorrego y otra para poner orden en Buenos Aires, ya que estaba todo totalmente en crisis, ¿sí? Entonces, el ejército de Rosas se va a enfrentar con el ejército de Lavalle, se va a generar una batalla. A esta batalla se la conoce como Puente de Márquez, ¿sí? En esta batalla va a terminar triunfando Rosas, ¿sí?, va a terminar derrotándolo a Lavalle. Y digamos que a partir de este triunfo de Rosas, los ciudadanos van a empezar a verlo a Rosas como un héroe, ¿sí?, como una persona que puede ser capaz de poner orden en el país. Entonces lo van a empezar a llamar o a considerar como el restaurador de leyes, ¿sí? Bien. Luego de esta batalla va a llegar un momento en donde Rosas se va a reunir con Lavalle, van a tratar, digamos, de hacer un pacto, de unirse entre unitarios y federales,
que fueron básicamente dos partidos políticos de la época, van a tratar de hacer un pacto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí se va a generar como ciertos conflictos, ¿sí? Porque algunos no van a cumplir con este pacto, y digamos que de esta manera es cuando Rosas asume su primer gobierno, ¿sí? Rosas asume en 1829 hasta 1832, fueron simplemente 3 años como gobernador. En su primer gobierno, los que estaban en contra de Rosas, que eran los unitarios, Rosas era federal, van a empezar a formar, digamos, alianzas con las diferentes provincias de Argentina para ponerse en contra de Rosas, ¿sí? Y digamos que a partir de aquí, Argentina se va a dividir en dos, ¿sí? Por un lado el Pacto Federal y por el otro lado la Liga del Interior, ¿sí? El Pacto Federal va a estar conformada por provincias federales, ¿sí? Básicamente los federales pensaban de que el gobierno tenía que organizarse y dividirse en las diferentes provincias y no solo en Buenos Aires. Sin embargo, los unitarios pensaban de que el gobierno tenía que centralizarse solo en la provincia de Buenos Aires. Ellos, digamos, que buscaban un modelo de país europeo, ¿sí? Esta es, digamos, la diferencia que había entre estos dos partidos políticos, ¿sí? Esto para tenerlo en claro. Bien, entonces habíamos dicho de que, que una vez que Rosas asume su primer mandato, la Argentina se va a dividir en dos. Por un lado el Pacto Federal y por el otro lado la Liga del Interior. El Pacto Federal va a estar liderado por Juan Manuel de Rosas y va a estar conformado por 4 provincias que van a ser federales. Por un lado tenemos Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires, ¿sí? Y la Liga del Interior va a estar conformada por provincias unitarias, ¿sí? Que van a ser las que van a estar en contra de Rosas, ¿sí? Se va a llevar a cabo una guerra, ¿sí? Una guerra que se la conoce como guerra entre unitarios y federales, ¿sí? Una guerra que fue muy sangrienta, que dejó muchísimos muertos aquí en la Argentina. Y esta guerra, los que van a terminar triunfando, ganando, va a ser el Pacto Federal, o sea, Rosas, ¿sí? Y digamos que luego de esta guerra, ¿sí? Vuelve toda la normalidad, todo este conflicto que había en el país, ¿sí? Se calma, ¿sí? Se calma todo el conflicto que había, y va a llegar un momento en donde la legislatura porteña, como ve de que Rosas logró, digamos, establecer orden en el país, le va a sacar las facultades extraordinarias, ¿sí? Porque Rosas, cuando asume su primer gobierno, cuando asume al gobierno, la legislatura porteña le va a otorgar las facultades extraordinarias, o sea, va a tener a cargo los 3 poderes: poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí? Y como ya ahora había logrado establecer el orden luego de esta guerra, la legislatura porteña le va a sacar las facultades extraordinarias, pero le va a pedir a Rosas de que siga gobernando, pero solamente con el poder ejecutivo, ¿no? En la cual Rosas se va a negar. Él va a decir de que no va a poder sostener el orden solamente con el poder ejecutivo, ¿sí? Entonces va a decidir renunciar, ¿sí? Renuncia en el año 1832, se aleja de la política y le va a dejar a cargo los movimientos federales a su esposa Encarnación Ezcurra, ¿sí? Bien. Bueno, esto básicamente es lo más relevante sobre el primer gobierno de Rosas, ¿sí? Espero que les haya servido el video. Nos vemos en una próxima tutoría.